Doncs bon dia, benvingudes i benvinguts. Com deien, com deia el Ken Poyet, jo soc el Xavi Cela. Fa molts anys que treballo en el camp de les masculinitats des d'una cooperativa que es diu Candela i ara estic com a profe de secundària, però també he fet investigacions en el camp de la salut i les masculinitats. I avui el meu rol una mica és dinamitzar, conversar o donar peu a les reflexions segur molt interessant a totes les persones que venen a fer les seves ponències i aquests diàlegs que intentarem construir. Jo, abans de presentar el Roy Galant, dir-vos que em fa molta il·lusió estar aquí i que es donin aquest tipus d'espais. Crec que, per fer una mica de context històric, que això no és una cosa... Vull dir, en la història, diguéssim, és bastant recent que hi hagi un debat públic sobre la masculinitat entesa com a una construcció genèrica, com des d'una mirada feminista. Vull dir, pensem que el concepte de masculinitat hegemònic és dels anys 90, però no es comença a parlar de masculinitat com a debat públic, com a debat social, fins a l'arribada del Me Too i del Ni una menys primer, el Me Too i tot el judici de manada aquí en el nostre context. Per tant, estem parlant de 10 anys de que comença a haver aquest debat i ara tinc la sensació que en 10 anys hem intentat resoldre aquesta qüestió de manera ràpida, buscant solucions com primer a la pornografia, ara sembla que són els joves antifeministes. Vull dir, hem anat buscant solucions ràpides i fàcils i davant d'això apareixen aquestes jornades que crec que el que pretenen és un pensament o un diàlegs més pausats, més reflexius entre la pràctica professional i també la teoria. I per això estic molt content i sobretot per la qualitat de les persones que venen a ajudar-nos a pensar sobre això i també perquè vosaltres, a la vostra pràctica professional, perquè em consta que hi ha moltes persones que esteu aquí, que treballeu en el camp de la intervenció social o que esteu estudiant i per tant crec que les persones que venen avui ens permetran aterrar totes aquestes reflexions en el camp de la vostra pràctica professional. Per tant, gràcies per ser aquí. Arrenquem. Benvingut, Roy. Roy Galant. Tú llevas muchos años pensando y reflexionando sobre las masculinidades, pero igual antes de arrancar, como no sé si todo el mundo conoce tu trayectoria como, decían, agitador cultural, que sí, me gustaría que pudieses explicarnos un poco de dónde vienes o cómo llegaste al campo de las masculinidades. Claro. Buen día, ¿se me escucha bien? Sí, genial. Nada, muchas gracias al Ayuntamiento de Mataró por la invitación. Es verdad que aquí en Cataluña me quieren mucho, vengo mucho, es verdad. Gracias, Xavi, por esto, por estar aquí. Y claro, me gusta mucho esta pregunta realmente porque no es algo que se suele hacer, ¿no? Quiero decir, no se suele preguntar cómo has llegado a dónde has llegado, ¿no? Y a mí, en estos temas que tienen que ver con el género, me parece una pregunta a veces crucial también, ¿no? Porque yo pienso, ¿por qué no me dedico al índice bursátil, a analizar la bolsa? ¿Por qué no me dedico al derecho también, que estudié derecho? Me gusta como pensar porque hay algo en el género que me atraviesa, que me llama la atención, que me engancha, no sé muy bien por qué. Entonces tengo que hacer esa reflexión. Entonces yo escribo, tuve otra vida, trabajé en una oficina muchos años, me despidieron y empecé a escribir. Lo hice en redes sociales, y entonces, bueno, eso tenía un impacto al mundo, y en ese espacio he escrito siempre sobre temas que me han preocupado. Yo, haciendo una revisitación de mi biografía, diría que llego al género por una especie de ausencia, bueno, por una ausencia directamente, Mi madre fallece cuando yo soy adolescente, cuando tengo 13 años, y se me queda una especie de diálogo inconcluso, con ella, una madre además que tiene una serie de estigmas porque fallece por VIH, Entonces podemos decir que la atraviesa el género, el estigma de la mala mujer, y yo encuentro en muchas escritoras feministas una especie de alivio, un lugar de, vale, pero es que ha habido gente que ha estado pensando sobre esto, cosa que ya de por sí sería increíble, para que te interesara el feminismo, por ejemplo.
Y como decía antes Ken, yo llego un poco más tarde a las masculinidades porque realmente tampoco parece que, ¿no? Parece que primero llegas, ¿no?, a un lugar y luego de pronto empiezas a ver que hay una serie de, bueno, de cuestiones que tienen que ver con la masculinidad. Y digo, ah, claro, es que no solamente es que yo pueda tener acceso al conocimiento, ¿no?, o a, bueno, a un lugar para poder usar la Ouija con mi madre, sino que además puedo conocer mejor a mis amigas, que es una cosa también increíble, sino que esto también puede estar hablando de mí, ¿no? De mí como un chico que ha fracasado una y otra vez en el intento de ser un hombre de verdad, ¿no? O que no ha encajado nunca en la idea de lo que suponía ser un hombre por la feminidad que me habita, o la sensibilidad, o mis gustos, ¿no?, o mi orientación del deseo más tarde. Entonces, claro, me gusta muchísimo, me apasiona. Entonces, cuando llego a esto, digo, esto hay que compartirlo, ¿no? Como cuando ves algo que te encanta y dices, esto es necesario hacer un análisis con perspectiva de género, de absolutamente todo, hasta de la Isla de las Tentaciones, que lo he hecho, ¿no? Que he hecho esa apuesta por hacer un análisis en productos culturales mainstream, bueno, para poder seguir teniendo la conversación. Entonces, bueno, ese es mi acercamiento biográfico al género, ¿no? Y me parece importante siempre decirlo porque a mí siempre me produce como mucha curiosidad el hecho de por qué estoy y no estoy con un cheque cambiario, ¿no? Plan, ¿por qué no seguí ahí? Bueno, durante décadas, ¿no?, parecería que el trabajo con hombres, ¿no?, se ha articulado alrededor de la violencia machista o alrededor de los privilegios, y no sé si podemos, para empezar un poco a hablar de contexto, ¿no? Sí. No sé si podrías decirnos qué consecuencias ha tenido este enfoque, ¿no?, digamos, o este punto de partida. Claro, existe una perspectiva que tiene que ver con, creo, ¿no?, a mi entender, tiene que ver con una visión un poco sesgada, ¿no?, o un poco parcial, ¿no?, y por tanto todo lo que es parcial y no es complejo tiende a ser un poco injusto, ¿no? Elaborar la idea de que los hombres solamente, ¿no?, están atravesados o son violentos o potencialmente violentos, o solamente hablar del lugar de poder que ocupan, es contar solamente una parte de la historia, ¿no? Porque realmente el género impacta en la vida de todas las personas, ¿no? Impacta en un sentido y en otro. A mí esto me gusta mucho siempre hablarlo como que el género se construye de manera relacional, ¿no? Quiero decir, se tira de una cuerda, ¿no?, desde un lugar y está tensando la cuerda en otro lugar, ¿no? No podemos, nos construimos por oposición, ¿no?, en este binarismo de género, ¿no?, que se da, como decía Ken antes, de manera completamente naturalizada, ¿no?, en la que parece que somos hombres y mujeres que nacemos, ¿no?, como setas en el campo, ¿no?, y que no hay nada construido. Parece que no tuviéramos ningún tipo de relación, pero en realidad todo el rato se está construyendo a través de una negación, ¿no? A mí me gusta mucho siempre explicar esto que hablaba Elizabeth Badinter, ¿no?, sobre la construcción de la masculinidad a través de las prohibiciones. Ella dirá que los hombres nos construimos a nosotros mismos a través de 3 grandes prohibiciones. Los hombres no son mujeres, los hombres no son niños y los hombres no son gays. Son como 3 grandes prohibiciones. A mí esto me gusta mucho porque luego tú ves cosas que suceden en la realidad y yo siempre intento como meterlas, ¿no?, en algún cajoncito, como para darle una explicación estructural a las cuestiones y no solamente está loco o es malo, ¿no?, que muchas veces suelen ser explicaciones individuales a conductas, ¿no? Entonces, bueno, estos ejemplos son sencillos, en plan, bueno, pues si el balconing, ¿no? Hay chicos que saltan en vacaciones en Salou, por ejemplo, ¿no? A la piscina. Claro, eso es una conducta de riesgo, ¿no? Asumir un riesgo, y los chicos asumen muchos más riesgos, ¿no?, a menudo que las chicas, es un mensaje claro a la sociedad de ya no soy un niño, ¿no? O sea, si yo cojo el coche y voy a 200, no sé cuánto se puede ir, porque yo conduzco muy mal, pero bueno, no tan mal, pero me saqué el carnet muy tarde. Pero bueno, se puede conducir como muy rápido, parece ser. Que siempre me pregunto que por qué si el límite está en 120, puedes, ¿no?, tienes todo este margen de ilegalidad.
pero bueno, no sé, es una cosa loca, ¿no? Entonces, bueno, pues si corro a 200 por hora, en realidad estoy mandándole un mensaje a la sociedad. Si hago un consumo, ¿no?, determinado de alcohol, de drogas, ¿no?, en contextos de socialización, también le estoy mandando un mensaje a la sociedad de, mamá, déjame 2 calles antes, ¿no? Y bueno, y que no quiero que me vean contigo, ¿no? Hay ese mensaje de no soy un niño. No soy una mujer tiene que ver también con, por ejemplo, la despreocupación, ¿no? Un hombre es eminentemente alguien que no se preocupa, ¿no? Un hombre se ocupa, un hombre hace, ¿no? La preocupación requiere de una sensibilidad que es femenina. Es decir, la preocupación es adelantarse a algo con cuidado, ¿no? Es tener cuidado o es tener prudencia, ¿no? Lo prudente es femenino, eminentemente, ¿no? Entonces, si yo soy un hombre y digo, no sé de qué color es esa cortina, ¿no? No sé si te has cortado el pelo, ¿no? Todos estos gestos de despreocupación masculinas que parecen ser como, oh, qué masculino es que no sabe de qué color, ¿no?, son las cortinas o el color del pelo de su mujer o lo que sea, ¿no? Y claro, lo de no ser gay, bueno, ahí hay una cosa impresionante, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de demostrar públicamente todo el rato una heterosexualidad, ¿no?, que se ha de presuponer. Entonces, en la socialización, yo, por ejemplo, que era un chico que tenía muchas amigas, que de pequeño sí que, bueno, que sigo teniendo pluma, ¿no?, porque de pequeño tenía como mucha pluma, jugaba al elástico, a la comba, jugaba con Barbies, quiero decir, yo era el niño marica de clase. En la adolescencia yo decía, no, la que me gusta es no sé quién, ¿no?, de clase. A mí no me gustaba esa chica, no, quiero decir, no sabía si me gustaba, ¿no? Pero había como esa idea de que yo, para ser un hombre, ¿no?, tenía que decir que me gustaba esta compañera, bajar mi tono de voz, ¿no? La tecnología del género que opera en la adolescencia, que hace que yo, para camuflarte, hicieras esa performance de llevar la misma ropa que los chicos, hablar de lo mismo, ¿no? Que no te gustara el fútbol, pero lo escondías. Bueno, toda esta serie de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, hablar de esta socialización del género en relación es súper importante porque desmonta un poco también el relato solamente de la violencia y de los privilegios, ¿no? Porque eso lo que hace es individualizar, ¿no? Lo que hace es un individuo, ¿no?, que tiene una serie de privilegios por ser quien es y que además tiene un destino, ¿no? Un destino casi como una profecía autocumplida, como ese chico que da la lata en clase y es el último de la fila, ¿no?, y que tú das por perdido y le cae el San Benito de ser el burro de la clase, ¿no? Claro, si yo digo que esto es una esencia, ¿no?, es casi una naturaleza que te atraviesa, la del privilegio y la violencia, ¿para qué estamos aquí?, ¿no? Entonces yo creo que hablar de la socialización y de los malestares que produce esa socialización en construcción constante es una oportunidad para la transformación, ¿no? Entonces habría que añadir a ese relato que tiene que existir un relato también sobre cómo impacta el género en los malestares de los hombres. Un exceso en este lugar, ¿no?, si presionáramos demasiado en los malestares, puede tener una victimización, ¿no?, que es un efecto no deseado, ¿no?, como un exceso de victimización en el que los hombres de pronto pues, se unen y dicen ¿no?, que mal todo, las mujeres son las culpables, el feminismo es el culpable, ¿no?, el movimiento queer es el culpable, o sea que hay que, yo creo como que, bueno, que con cierta estrategia intentar intentar ser justos, ¿no? Albert Camus decía que nombrar mal es añadir desgracias al mundo, ¿no? Y yo creo que tenemos que nombrar bien. Y para nombrar bien hay que ser justos también con los malestares masculinos, diría. Y en esta línea, ¿no?, de la importancia que le das al lenguaje, ¿no?, a qué palabras utilizamos, qué puertas de entrada, ¿no?, utilizamos para trabajar con hombres o para hablar de masculinidades, ¿no? Me gustaría que pudieses explicarnos un poco cómo ves en este campo, ¿no?, en este parte inicial de contexto, de marco, la diferencia entre culpa y responsabilidad, ¿no? Como que muchas veces se ha interpelado a los hombres desde la culpa, ¿no?, y no tanto desde la responsabilidad. Y en la práctica, ¿no?, ¿cómo interpretas esta diferencia? Claro, yo creo que
ya son varios años, ¿no?, en los que se está generando un discurso público en torno a esto, ¿no? A mí me preocupa sobre todo porque creo que lo que más ha trascendido desde los espacios en los que se piensa, ¿no?, porque estamos aquí, gente interesada que trabaja en el género, pero esto a veces no sale de aquí, ¿no? Antes comentaba como que no existen, por ejemplo, libros juveniles sobre masculinidades, ¿no? No existen. Si un chico está en una biblioteca y por casualidad, ¿no?, esas cosas tan bonitas que tienen las casualidades del hallazgo, ¿no?, de encontrarte con un libro, pues igual no van a coger la misma masculinidad de siempre de Antonio Rodríguez, ¿no? Quiero decir, no, igual no es un libro que tenga un acceso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que se está trasladando al mundo ahora?, ¿no? Para mí hay como tres cuestiones, ¿no? Una tiene que ver que todas están atravesadas además por la culpa, ¿no? Es decir, creo que el mensaje que se está lanzando es un mensaje culpabilizador, que es el que llega, ¿no? Y que llega en tres niveles. Uno sería a través del terror, ¿no? Es decir, si nos damos cuenta, cuando llega, por ejemplo, a los productos culturales, este tema, siempre llega por la vía o del terror, ¿no? Tenemos la serie Adolescencia, por ejemplo, que es un ejemplo, ¿no?, que solo genera pánico moral, ¿no? Porque es como, bueno, qué interesante que en Netflix haya una serie que esté tratando este tema, pero igual, bueno, no sé si la conocen, bueno, es una serie de un chico, ¿no?, que asesina a una compañera de colegio y luego viene como la Interpol en un helicóptero, ¿no?, a sacarlo de su habitación de madrugada sin los padres saber nada, ¿no?, que es una cosa como, bueno, ¿quién no se va a acojonar con esto, ¿no? Claro, yo me pregunto, no hacía falta tampoco que matara a la compañera para poder hablar de esto, ¿no? Quiero decir que el hecho de jugar a que sea lo peor que te puede pasar, al plano secuencia, al thriller, ¿no?, a esta cosa como del true crime, lo que opera es como esta cosa de pánico, ¿no? Qué miedo, que mi hijo está encerrado en su habitación, abre la puerta a la habitación, ¿no? No cierres la puerta. Claro, llega a través del pánico, ¿no? Llega a través, y que hay una culpabilización ahí. Quiero decir, ahí no hay ninguna propuesta de transformación. Es tu hijo escuchó a un influencer de la manosfera, ¿no? Le hizo caso. Tú estabas trabajando mucho, ¿no? Y ahora es un asesino, no lo vas a ver más, ¿no? Claro, es una cosa como terrible. A través del humor también, ¿no? Que creo que hay una cuestión que tiene que ver con el humor y que el humor también llega en productos culturales. Es curioso que la serie que más éxito tenga en Netflix sobre este tema sea Machos Alfa, ¿no? Que claro, es un producto que desactiva absolutamente cualquier pensamiento crítico sobre esto también, ¿no? Porque lo que hace es una ridiculización, pero a la vez como una asunción de lo que cuenta. Es una cosa un poco tramposa, ¿no? Porque en realidad tú dices, pero esta gente se está riendo de esto, ¿no? Se está riendo de mí. ¿De qué se ríen, no? ¿De qué me río cuando me estoy riendo de esto? Y luego a través de la moral, ¿no? Diría que, y ahí vuelve otra vez la culpa, ¿no? Existe un lugar moral, ¿no?, en el que le estamos diciendo todo el rato a los hombres que están haciendo cosas mal, ¿no? Todo el rato, ¿no? Y la alternativa es como ser un Boy Scout, ¿no? Como 10 tips para ser un buen hombre. Yo no sé si existen esos 10 tips, yo no estaría capacitado para darlos, ¿no? Porque las personas estamos atravesadas por contradicciones, cagadas, maldad, crueldad, ¿no? Y eso no es solo patrimonio de los hombres. Entonces, claro, diría, la responsabilidad exige el conocimiento de los hombres de que ellos también llegan a ser hombres, ¿no? La responsabilidad tiene que venir por el hecho de darse cuenta de que hay un cambio posible porque esas cosas que creen que son naturales, ¿no?, son aprendidas. Y como son aprendidas, se pueden transformar. Tampoco nadie les ha dicho que son aprendidas. Tampoco nadie les ha dicho cómo ha impactado el género en sus vidas. No,
en los institutos no existe una perspectiva de género, ¿no?, en la que estemos incidiendo en cómo impacta esto en la vida de los chicos jóvenes, sino que las charlas de feminismo son puntuales, ¿no? Eso, 2 horas un día. Los tupen además, ¿no?, a charlas de 2 horas un día, que ya están como, no podemos asumir, ¿no?, como más charlas de este tipo, que además exigen como una suerte como de Mary Poppins, ¿no?, de que tú en 2 horas transformes a toda la clase y luego te dicen, bueno, pero es que luego se pusieron a insultar a no sé quién. Sí, bueno, claro, ¿no? Quiere decir que tendría igual que haber una cuestión integral que tiene que ver con la sexualidad, ¿no?, con la educación sexual, que se implementara en absolutamente todos los campos, desde la filosofía hasta las matemáticas con perspectiva de género, ¿no?, en el sentido de que fuera una cosa que está ahí. Y entonces, claro, tampoco nadie les está diciendo, llega alguien, les dicen que son potenciales violadores, ¿no? Entonces dicen, pues yo aquí no tengo nada que ver, ¿no? Esto es una cosa de las chicas, ¿no?, en las que yo como chico no tengo nada que ver, ¿no? Y eso se traslada luego a la edad adulta. Tenemos a muchos hombres de izquierda también que dicen, pues yo aquí no tengo nada que ver, ¿no? Este no es mi asunto. Es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad pasa también por nuestra parte de intentar, bueno, en vez de utilizar la culpa, que eso no ha llevado nunca a ningún buen lugar, ¿no? Piensen las veces que se han sentido culpables, ¿no? Si han cambiado algo o no, o lo que ha generado eso, más malestar, ¿no? Y la responsabilidad es una responsabilidad, pero es colectiva. La culpa es individual, ¿no? La responsabilidad es colectiva. Sí. A la línea, o sea, a raíz de lo que comentas, ¿no? Estaba pensando que el otro día le pregunté a adolescentes con los que trabajo que propusieran temas, ¿no? Y una alumna me dijo, cualquier cosa menos feminismo. Una alumna. Una alumna. Y me hizo, bueno, no, es en esta, o sea, en esta paradoja, ¿no?, que parece que intentaba introducir al principio, ¿no?, de que claramente ha habido una serie de avances en la última década gracias a los movimientos feministas a nivel de, en términos de masculinidades también, ¿no?, a nivel de debate público al menos, ¿no?, que no sabemos si las prácticas han cambiado, pero al menos discursivamente sí que ha habido un cambio, pero sí que hay como un mantra, ¿no?, que tiene que ver con esta especie de reactividad de los jóvenes, ¿no?, sobre todo hombres, adolescentes y jóvenes, contra el feminismo, ¿no? Entonces, no sé cómo interpretas esta paradoja. Claro, yo creo que ahora estoy estudiando en la universidad, ¿no? He vuelto a estudiar y tengo contacto con gente que nació en el 2006, ¿no? Y es fuerte también, ¿no? Porque no habían nacido nunca, básicamente, ¿no? En plan, no saben quién es Marta Sánchez, por ejemplo, o sea, una cosa como... Y claro, ahí, en esa observación también es curioso porque estoy estudiando filosofía y del primer al segundo año, ¿no? Bueno, lo voy haciendo poco a poco, pero de primero, yo sigo en primero, y en el primer año igual éramos 60 personas en clase, igual eran 50 chicas y 10 chicos, ¿no? Estaba ese, ¿no? Tal. Al año siguiente hay 50 chicos y 6 chicas, ¿no? Una cosa como bastante impactante, que también cambia como la dinámica de la clase. Hablándolo un poco con los compañeros y tal, creemos que puede ser por este resurgir estoico, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de el estoicismo mal traído a nuestros días, ¿no?, porque el estoicismo contempla esa cosa autosuficiente, ¿no?, bueno, de estas citas de Marco Aurelio, ¿no? Si tú vas a cualquier librería, los libros más vendidos de filosofía son de estoicismo, ¿no? Son de estoicismo, diario de un estoico, ¿no? Entonces te pone así un aforismo, te dice, no necesitas a nadie para ser feliz, ¿no? Esta cosa súper neoliberal. Claro, son los más vendidos porque los hombres están consumiendo ese tipo de filosofía. La cosa es que se olvidan de la otra parte que tenía que ver con la polis, ¿no? Es decir, con lo común, ¿no? El estoicismo abogaba por lo político, ¿no? Cuestión que aquí no está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de que existe un momento también como de oposición, de duda legítima también, de rebeldía, ¿no?, que muchas veces hay como que observar con cierta calma y no dar por hechos, ¿no? Algunas cuestiones que se dicen, porque a veces se dicen en un lugar en el que se está buscando algún tipo de reacción, ¿no? Habría que ver cuánta de la gente, ¿no?, que te dice viva Franco en una clase luego acaba siendo realmente un fascista o no, ¿no? Quiero decir que eso habría también como que tener un poco de, bueno, directamente tampoco esa persona no sabemos, ¿no?, dónde está.
Sí que creo que existe como... Lo que he observado es una renuncia a veces a la categoría hombre, ¿no? Hay una cuestión un poco extraña porque existe esta gente que reafirma como su identidad masculina, ¿no? En oposición a todo esto que me están contando, ¿no? Y que viene a perturbar mi idea del mundo, ¿no? Y otra gente que quiere renunciar absolutamente a eso porque es malo, ¿no? Y creo que ahí también hay un problema, ¿no? Porque tengo una compañera de clase que todo el rato tenía la coletilla de odio a los hombres, ¿no? Pero lo decía por todo, un café odia a los hombres, un no sé qué odia a los hombres, ¿no? Un no sé qué odia a los hombres. Y entonces le dije, ¿se está grabando? Bueno, da igual. Le digo, Vega, por no decir el nombre, bueno. Digo, Vega, tía, tenemos un compañero de clase que es un chico trans, ¿no? Y entonces digo, oye, ¿cómo está sintiendo Dylan? ¿Cómo puede estar sintiendo Dylan esto, ¿no? Si él ocupa una categoría, ¿no? Que le ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y tú estás todo el rato, que eres su mejor amiga, diciendo que odias, ¿no? Lo que él es. Claro. Y creo que esto se traslada al mundo. O sea, se está trasladando ¿no? cierto discurso en el que se permite decir esto sin ningún tipo de, oye, eso no se puede decir, ¿no? O sea, lo podrás decir como una broma, lo podrás decir, ¿no? Pero políticamente, ¿dónde nos lleva esa cosa? ¿Y cómo vamos a pretender que no haya una reacción cuando ese es el discurso generalizado? ¿No? Yo igual también me enfadaría con 15 años, no lo sé, igual acabo en Vox, no sé, podría acabar, o no, no lo sé, pero pues sí, claro, digo, pues a tomar viento, ¿no? Quiero decir, con un poco de coña, pero sí pensando que no es solamente una cosa de combustión espontánea, ¿no? Leía una entrevista de Alicia Valdés, ¿no? Que esta tarde presentáis su libro, ¿no? Que hablaba de que, para dar un poco la réplica a la pregunta que te planteaba antes, ¿no? De que ella decía que habíamos como mordido el anzuelo, ¿no? De la extrema derecha cuando estábamos hablando todo el rato del antifeminismo de los jóvenes, ¿no? Y de los hombres jóvenes sobre todo. Y bueno, y te pregunto, ¿no? ¿Crees que realmente ha sido, o sea, porque ya, ¿no? Argumentaba un poco que hemos perdido de vista hablar de elementos más estructurales que tienen que ver con la vivienda, con la precariedad laboral, etcétera, y nos hemos centrado en este discurso que al final es un marco muy propicio, ¿no? A la radicalización, bueno, digamos, sí, a esta reactividad masculina, ¿no? Y entonces, ¿qué piensas sobre esto? Claro, en ese sentido, hablar como de la intersección, ¿no? En este caso, hablar de la clase, hablar del origen, hablar de cómo impacta también, bueno, cualquier cuestión estructural, ¿no? En la forma de relacionarnos, es nuevamente ser también justos, ¿no? Porque muchas veces parece que los relatos que hacemos son todos a mi profesor, mi catedrático, ¿no? Donald Trump, besos, o sea, quiero decir, parece que todos los hombres del mundo son hombres poderosos, ¿no? O por lo menos que tienen a priori el mismo poder, ¿no? que Netanyahu, ¿no? Y no es así, quiero decir, no es así, puede existir y existe un privilegio, ¿no? Simbólico, pero luego existen también gradaciones dentro de los propios hombres, ¿no? La jerarquía masculina hace que tú ocupes una serie de lugares distintos según el hombre que seas, ¿no? Pues si eres un hombre marica estarás en un lugar, si eres un hombre femenino pero no eres homosexual, también puedes ocupar el mismo lugar, ¿no? Que el hombre marica, ¿no? Hablemos de también los hombres femeninos, ¿no? Si también están disputando ahí cuestiones. Si eres pobre, es que si eres pobre, ¿no? Tienes también una serie de opresiones, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces cuando hacemos estos relatos públicos en lugares como Twitter, ¿no? En lugares bueno, que no pueden, que son muy reduccionistas y que simplifican mucho la cuestión, lo que hacemos es que haya mucha gente leyendo, ¿no? Que siente que no está representada en eso que se está diciendo de él mismo, ¿no? Porque esto lo dice Alfredo Ramos siempre, ¿no? En plan, bueno, claro, el jardinero de Ana Botín, ¿no? Tendrá una serie de privilegios, ¿no? Por ser hombre, ¿no? Lo que sea. Pero quizás Ana Botín pues tiene más privilegios, ¿no? Que ese jardinero, ¿no? Entonces, eso es ser, ¿no? Complejo con respecto a esto. Y creo que una estrategia tiene que ver con el hecho de decirle a esos chicos, oye,
el género tiene que ver contigo, ¿no? Y la solución de tus malestares de género no te la va a dar el antifeminismo, te la va a dar el feminismo. Es que no hemos sido capaces de decirles que la solución estaba en casa, ¿no? Y han tenido que ir a buscar a pues, gente que está sacando dinero diciéndoles que haciendo 100 burpees al día y abandonando a su madre van a encontrar la felicidad estoica, ¿no? Cuando no es así, quiero decir, porque es una huida hacia adelante. Y a nivel de, para ir, digamos, avanzando a otro ámbito, ¿no? A nivel de políticas públicas, tú has hablado de que sí que se producen, hay algunas transformaciones, ¿no? en los hombres, y quería que hablaras un poco a nivel de políticas públicas sobre masculinidades, ¿no? Si crees que ha habido algunos avances significativos o al revés, ¿no? O, digamos, algunas carencias importantes que tú detectas para pensar la política pública en este campo. Claro, yo creo que territorialmente hay como lugares que son clave, ¿no? En las cuestiones de políticas públicas tenemos el caso de Macunde, ¿no? En el País Vasco, que cumplió hace nada 25 años, ¿no? Y llevan mucho tiempo trabajando las masculinidades. También en Jerez de la Frontera, ¿no? Llevan también con Hombres por la Igualdad, trabajando de manera sectorial. En Canarias también hay un grupo fuerte de Hombres por la Igualdad. Y aquí en Cataluña también hay ejemplos como el Centro Plural, ¿no? Que se abrió en Barcelona, que luego tampoco se le quiso, no sé, quiero decir, se abrió, pero se quedó ahí como un poco, no sé, no hubo como mucho, ¿no? Despegue después. En Terrassa, ¿no? He trabajado yo con Alfredo Ramos creando un proyecto de más masculinidades posibles y de una serie de propuestas prácticas en torno a ciertas actividades para hacer una propuesta de transformación intergeneracional, ¿no? También que nos parece como importante hablar del diálogo entre generaciones. Y bueno, yo lo que siento, el plan corresponsables, ¿no? Pero lo que siento un poco es que sigue siendo como una cosa accesoria, ¿no? Como algo que no acaba como de ver que tiene una potencia de transformación, que tiene que tener esa potencia de transformación porque el hecho de que se piense la masculinidad, ¿no? El hecho de que se piense el género que impacta en los hombres, pero no solamente en los hombres, porque la masculinidad no es solo cosa de hombres, también como dice Gemma Torres, pues una nación también ejerce masculinidad, las mujeres también ejercen la masculinidad en posiciones de liderazgo, es decir, como un sistema, ¿no? Esa cosa de que cada vez que se piensa la masculinidad se está favoreciendo también a las mujeres, ¿no? Porque de hecho son un grupo en el que impacta la masculinidad de manera muy negativa, ¿no? En los hombres, pero también en ellas, ¿no? Entonces, yo siento que sigue sin, quiero decir, a veces como luego en el plan corresponsables, pues lo que se hace es como un taller, ¿no? Como de cuidados o de casi al final del año ya, ¿no? Como para en plan, hay que hacer esto, como que no hay como una voluntad como política porque esto sea algo, por entender que esto realmente es completamente transformador, porque hasta que no se modifique esto, el otro lado no se va a modificar. Eso es que nos guste más o menos, yo creo que es fundamental, sobre todo para prevenir, ¿no? Porque parece realmente que estamos poniendo todo el rato parches, ¿no? Ante una prevención que tendría que venir desde la educación, ¿no? Desde muchos ámbitos, desde la cultura, lo que hacemos es poner tiritas y diciéndole a la gente que vaya a terapia o que se vaya a la cárcel, ¿no? Pero creo que la terapia y la cárcel son fracasos sociales los dos, ¿no? Sí, que todo el mundo vaya a terapia, que quiera, ¿eh? Pero también existe esta cosa, no, ahora existe también como una cosa con la terapia que es que no voy a salir con nadie que no haya ido a terapia, ¿no? Como, bueno, pues no sé. Antes de eso, podríamos igual trabajar con los chicos que se van a hacer hombres y que hay una cuestión que tiene que ver con la intimidad y con la sensibilidad, ¿no? Que para hacerte hombre tienes como que cortar un cable con tu intimidad y que no sé si se vuelve a recuperar. Y entonces, por supuesto que eso tiene un impacto psicológico en tu vida. Entonces, podríamos hacer hombres sensibles, podríamos generar hombres que tuvieran intimidad con sus amigos, con sus amigas, ¿no? Eso de verdad que me parecería muy transformador. Yo estoy, de hecho, investigando sobre ese tema y creo que me parecería mucho más transformador, evidentemente, que la cárcel, ¿no? Por ejemplo.
Pues para cerrar, antes de abrir el turno de preguntas o de intervenciones, háblanos un poco más de esta idea que tú no hablas de amistad perversa, ¿no? De esto de cómo la amistad, la pertinencia, la intimidad masculina, crees que pueden ser un motor de cambio que a veces infravaloramos, ¿no? Claro, ahí estaría la potencia de los afectos, ¿no? Es decir, frente bueno, a algunos relatos, ¿no? que buscan siempre como esta cuestión de que uno individualmente, ¿no? tendría que deconstruirse, salvarse, pensarse, ¿no? Yo no te voy a ayudar a ti porque, ¿no? Tú mismo tendrías como que llegar a una especie de elevación, ¿no? Cuando las personas nos hacemos con los demás. Yo veo en la amistad, en el vínculo íntimo, ¿no? Con alguien, con algo, una posibilidad de transformación, ¿no? De transformación porque primero aparece un otro, ¿no? Y un otro siempre es una pregunta, ¿no? Un otro a veces es una pregunta incómoda. Y además, sostener una amistad profunda, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con los hombres es que no se les educa para tener relaciones profundas con nadie, ¿no? Es decir, son vínculos superficiales y eso también impacta de manera negativa en su salud, ¿no? Entonces, mi idea es que existe, si pudiéramos ser capaces de que los hombres diversificaran sus afectos, ¿no? Y tuvieran amigas, ¿no? Amigas y pudieran hablar con ellas, sin enturbiarlo todo con el romanticismo o el sexo, ¿no? Que está muy bien, pero normalmente lo enfanga todo un poco, ¿no? Quitándole como esa variable que tiene que ver con lo romántico o lo sexual, de pronto ahí se abre un espacio muy interesante para conocer al otro de verdad, ¿no? Y yo creo que es que existe como un desconocimiento entre el universo femenino y el masculino, ¿no? En la heterosexualidad también, como norma de reproducción, ¿no? Como forma de producción del mundo, hay una separación constante. Tú yo tengo muchos amigos heterosexuales y vas muchas veces a comidas y se sientan las chicas por un lado con los niños, ¿no? Y ellos por el otro, ¿no? Es como si de pronto se abriera como una especie de grieta en el suelo, ¿no? Que no se puede cruzar y es como digo, pero no se caen bien. O sea, de verdad que a veces como que me pregunto en plan, ¿no parecen caerse bien esta gente, ¿no? No tienen como nada en común, ¿no? Cosas de chicas, ¿no? Cosas de chicos. Y entonces yo creo que si fuéramos capaces de generar espacios que tienen que ver además con la intimidad, es decir, si los hombres pudieran sostener la intimidad, ¿no? De una manera profunda, con amigos, es decir, generando vínculos profundos con amigos y decirle, ¿cómo estás? Bien, no, no estás bien, ¿no? Mi padre se ha muerto, estoy mal, ¿no? Es decir, esa conversación que tienes que tener con tu grupo de amigos, que no se tiene y acabas hablando de política o de lo que sea, ¿no? Y también tener amistad con amigas, eso es fundamental, ¿no? Yo siempre lo digo que a mí lo que me ha conducido al hecho de poder observar el mundo desde un lugar distinto al mío ha sido tener amigas, claro. Ellas me contaban sus dramas, yo las escuchaba, luego leía y le decía, bueno, pero es que esto tiene una explicación, ¿no? Es que esto no sé qué. Y no les estaba haciendo un mansplaining, sino que estaba hablando con ellas y diciéndoles, es que léete esto, que mola, ¿no? Y es viendo, ¿no? cómo crecen. Yo trabajo en un instituto de escuela que hay niños y adolescentes y ves cómo del paso a la infancia y a la adolescencia se pierde, ¿no? O sea, se pierde. Se va perdiendo, se va resquebrajando esta idea de intimidad que en la infancia entre chicos existe, ¿no? Esta intimidad, este afecto. Y como la adolescencia también, claro, sí, que esa se pierde, los hombres no se tocan, se dan golpes. O sea, chocan, ¿no? Como corchos, en plan, los abrazos no pueden durar un minuto porque entonces eres gay. Tampoco puedes mirar al otro un minuto porque entonces te pegan, ¿no? Eso es una cosa, claro, ¿no? Eso es una cosa fuerte porque como el lenguaje está ahí, ¿no? El lenguaje del reto, claro, si tú estás colocado de fiesta y te quedas mirando a alguien o no llevas gafas o lo que sea y eres un tío, pues igual te parten la cara. Es verdad, porque es como, ¿qué estás mirando? ¿No? El qué estás mirando es el inicio de una mala noche y pasa mucho porque es como, ¿qué estás mirando? Pues no sé, igual te estoy mirando, pero ¿por qué me hace
gracias a tu cara, me gusta, no me gustas para tal, sino que digo, mira qué chico tan, no sé, que me gusta su pelo, me gusta su... No sé, quiero decir que tampoco tiene por qué haber nada, pero que, claro, la intimidad está en la mirada. Miramos a la gente, o sea, si no puedo mirar a un hombre, yo en el coche, decía otra vez, porque el coche es un lugar proclive para la violencia, yo voy así y claro, si se para un coche al lado, no, yo nunca miro, porque digo, igual, hablando de los malestares masculinos, igual pues este hombre, yo qué sé, se ha quedado un paro, yo qué sé, mil movidas, ¿no? Digo, y si lo miro y me mira, empieza ahí como una cosa de Too Fast, Too Furious, que he visto, a mí me ha perseguido coches. Y no, yo eso lo gestiono mal, la verdad. Yo no, me pongo a llorar, la verdad. Sí, sí, sí. Como... No quiero eso, yo no quiero, sí, eso. Entonces, bueno, esa intimidad, ¿no? Esa posibilidad. Como incomoda la intimidad, ¿no? Como, sí, sí. Yo me siento muy incómodo ahí, claro. Vale, antes de... Bueno, mentre aneu pensant preguntes o comentaris del que ha explicat el Rui, que ha estat molt interessant, si quieres acabar como aprovechando que hay muchas personas que, profesionales, pero también estudiantes, ¿no? Si les quisiese, o sea, alguna idea como para que el lunes se puedan llevar a su lugar de trabajo, a su práctica, digamos, cotidiana, que relacionada a las masculinidades, no sé si... Bueno, la idea tendría que ver de nuevo con el hecho de que comprender el mundo, ¿no? Comprender al otro no es justificar sus actos, ¿no? Es comprenderlo. Tampoco pasa por perdonarlo, ¿no? Pero tiene que haber una comprensión, ¿no? Que también entronca con la compasión, ¿no? La compasión no en su sentido más religioso, ¿no? Que tiene esta cosa como de colocarte por encima, ¿no? Sino una compasión que conmueve, ¿no? Como que conmoverte hacia el otro. Yo diría que cuando yo comprendí, ¿no? Que igual aquellos chicos que en el colegio o en el instituto me usaban a mí, ¿no? Como el marica de la clase, ¿no? Como la linde de lo que debía ser un hombre, de verdad, ¿no? Por otro lado estaba la mujer, ¿no? Que era normalmente la puta de la clase, ¿no? Entonces, marica y puta siempre hemos hecho las lindes del género, es así, y te tocaba, pues te tocaba, ¿no? En plan, pues yo porque tenía pluma y la otra porque le habían crecido el pecho en verano. Quiero decir que no había tampoco ningún otro motivo, ¿no? Pero bueno, necesitando esas lindes, yo con esta reescritura de mi biografía que hago a través de la comprensión del mundo, entiendo a los chicos que me usaron como excusa para reforzar su masculinidad. Probablemente si yo no hubiera sido un hombre femenino también lo hubiera hecho. Y en lugar de enfadarme, me ha dado la oportunidad, el género, de pensar en mi biografía y en la biografía de los demás, que no había nada roto en mí, no había ningún fallo, o no más fallos que en el de cualquier otro hombre, y que la otra gente lo único que estaba haciendo era hacer lo que podía con lo que tenía. Y que para evitar eso, lo que tenemos que dar es más herramientas para que lo que puedan hacer sean muchas más cosas. Doncs tenim uns minuts abans d'anar a la pausa, per si voleu preguntar, comentar. Igual el grillo. El grillo querrá preguntar. Ayuda, ¿eh? Es el bonito silencio, que haya no un sea, grillo, es como sí, algo de sí. fondo que está ahí, ¿no? Aquí dentro, chicas. Hola. Ara que parlàveu d'aquest canvi, no, de l'adolescència a l'escola, no? Creieu que, per exemple, introduir a l'escola una assignatura, no, que tractés aquests temes, no, per facilitar aquest canvi, potser faltaria, no? Una lluita política més en l'àmbit educatiu? Recollim un parell. Hi ha alguna més? Recollim un parell i després que respongui el Roy.
gràcies. És que taparé els de darrere, si no em sap greu. Jo estic donant classes en un centre que té part de religió, que és religiós, i per tant m'agradaria saber una mica si hi ha estudis lligant tota la càrrega que porten aquests nanos, perquè dintre de l'àmbit religiós encara a l'home crec que se li posen més càrregues, i una mica saber què ens pots aportar d'això. Hi havia una tercera per aquí. Sí. No. Si alguna no se entiende. Sí, ya te digo. Hay como un mito, como un bueno, que yo vengo escuchando hace años, creo que de varias generaciones, no solo de hombres jóvenes, ¿no? De lo que hablabas de la amistad entre hombres y mujeres heterosexuales ambos, ¿no? De que una amistad entre un hombre y una mujer no es posible, que detrás siempre hay un interés sexual o de pareja, ¿no? Yo personalmente creo que no. Yo creo que tengo y he tenido amistades de ambos sexos y también no binarios en mi vida privada, pero sí que lo escucho mucho y gente que de verdad lo cree, ¿no? Y cómo se rompe esto o por qué sucede esto, y insisto, en varias generaciones. La segunda era que trabajaba en un centro religioso. Sí. ¿Y qué implicaciones tiene el hecho, digamos, religioso en esta construcción de la masculinidad o o del machismo? Vale, pues con respecto a lo de la asignatura, ¿no? Integrarlo como en la educación, yo creo que por supuesto se reclama siempre esta cuestión que tiene que ver como con la educación emocional, ¿no? Como que la educación emocional entre las aulas, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que eso es fundamental en el hecho de que debe existir una sensibilidad con respecto a impartir, como decía antes, todas las asignaturas, ¿no? Quiero decir que no tiene que ser como ir a esa clase, ¿no? Como antes teníamos religión, ¿no? O ética, y luego tuvieron, claro, yo soy de la GB, luego tenían como, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Proyecto para la Ciudadanía. Sí, exacto, ¿no? Proyecto para la Ciudadanía. Claro, al final también parece como una imposición externa a veces, como moral, como es lo que decía antes, ¿no? En ese sentido, yo diría que toda aportación es interesante, pero tenemos que ver cuáles son aquellos marcos que quedan fuera de la educación, ¿no? Porque no podemos cargar el peso solamente en la educación. Todo el rato hablamos de la educación como una palabra completamente vacía ya de contenido, ¿no? Entonces digo, bueno, pues sí, a educar, ¿no? Entonces los padres dicen que eduquen en el colegio, ¿no? En el colegio dicen que eduquen los padres, ¿no? Entonces se van pasando la papa caliente esta del Grand Prix, ¿no? A ver a quién le estalla. Y creo que en realidad tiene que ver con una sensibilidad concreta a la hora de estar en el mundo y de educar. Y también, de nuevo, dejar espacio para cosas que no tienen que ver con la educación y que tienen que ver con la exploración del propio ser humano, y ahí no puede entrar lo moral. Es decir, ahí, ¿no? Hay lugares en el que uno se tiene que equivocar y en el que uno sí, tiene que decir a veces una cosa machista y luego aprender. Quiero decir, no podemos prevenirlo todo, ¿no? Hay como esta necesidad, como, bueno, vamos a buscar la certeza a la hora de prevenirlo todo a través de la educación. No, hay gente que, bueno, que recibe una educación muy buena y es una malísima persona, ¿no? Por ejemplo, bueno, así, ¿no? Pero ya así tal, ¿no? Luego lo del hecho religioso, la verdad es que no es algo que haya pensado mucho, porque realmente yo he de decir que soy una persona que no está ni bautizada, ¿no? Entonces, claro, a mí realmente como que, imagínate, yo me enteré de lo que le había pasado a Jesucristo con la pasión de Mel Gibson, ¿no? O sea, ese era como mi nivel como de acercamiento a por ejemplo, a la religión católica, ¿no? Pero sí me parece como súper interesante pensar la masculinidad ahí, porque hay una cierta idea como de renuncia, ¿no? Como una idea que tiene que ver con el sacrificio, ¿no? Que me parece también como muy masculina en ese sentido, ¿no? Hay una idea que tiene que ver con el hecho de
de hacer las cosas para conseguir ser un hombre, ¿no? Y creo que esta es una disciplina, ¿no? Y esta disciplina tiene que ver con Dios, con el Padre, con la patria y con todo. Bueno, y antes además la gente con dinero, ¿no? Cada hijo se iba a un sitio, ¿no? Uno heredaba la tierra, el otro era cura y el otro militar, ¿no? Era como esta concatenación de lugares asignados. Yo creo que tiene algo positivo, o sea, no diría como que en el sentido de que es verdad que pese a mi lugar externo, porque bueno, no soy practicante ni creo, sí que creo que tiene algo positivo que tiene que ver con el hecho de estar con uno mismo, ¿no? Y creo que eso sí que puede ser positivo. Ahora bien, ¿qué es lo que piensas cuando estás contigo mismo, ¿no? Ahí es donde podríamos decir que se podría hacer una intervención divina. Dirías, Rosalía, ¿no? No le gusta hacer intervención divina, pero no lo sé, me parece como interesante, voy a pensarlo. Sí, no es algo que como que haya explorado mucho ahí. Gracias. Sí, Sí, la última, la amistad, ¿no? Sí, faltava l'amistat masculina, Sí. masculina i femenina. Claro, esto es una idea que se integra como en el sentido común, ¿no? En esta naturalización de cómo debe ser el mundo, ¿no? El mundo es así y debe seguir siendo así, ¿no? En ese deber ser está desde los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, ¿no? Vienen a cumplir un lugar en el mundo. La pareja es esto, ¿no? La configuran dos personas heterosexuales, su fin es casarse, tener hijos, una valla blanca, un perro, una casa, una hipoteca, morir, ¿no? Toda esta cosa que viene en el pack completo. Este pack completo, para mantenerse, tiene que seguir alimentando la idea, ¿no? Que es un sistema nuevamente en el que esos roles están completamente diferenciados, de que no es posible la intimidad entre hombres y mujeres a través de la amistad, ¿no? Porque en realidad lo que quiere es seguir manteniendo una idea de pareja heterosexual a través del romance, ¿no? En el que la amistad es algo secundario, ¿no? Yo salgo con mi amiga o con mi amigo para conseguir pareja, ¿no? Y luego si te he visto no me acuerdo, que de esto tenemos también muchos ejemplos, ¿no? Que parece un poco como de, la amistad es un tránsito muchas veces como para llegar a la pareja. Y se extrapola la idea cuando se separan y dicen que no puedes ser amiga de tu ex, ¿no? Entonces, claro, la idea es, los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, ¿no? Porque si tienen intimidad es que hay una cierta sospecha de que se quiere algo más, y cuando ya han tenido esa intimidad y rompen, no pueden seguir siendo amigos porque ya se acabó lo que venían a dar, ¿no? Que era solamente eso. Y yo creo que luchar contra esas cosas es fundamental, de verdad que me parecería un lugar de exploración súper bonito, y que si fuéramos capaces de generar como esos espacios, ver de aquí a unos años, ¿no? A 20, a 30 años, cómo puede haber, no sé si se hacen esos experimentos que se hacían los antropólogos y tal, que salían todos mal, ¿no? Como de una isla perdida no sé dónde, vamos a no sé qué hacer tal. Pues igual sería interesante, como en el Lago Azul, ¿no? De pronto poner a dos personas y decir, a ver, no pueden ser pareja. Lo acabarían siendo. Realmente. Doncs fem l'última i tanquem. Sí, ok. Hola, ¿qué tal? Tengo, sí, una duda. O sea, yo como chico trans fui sociabilizado como mujer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tienes una especie de sensibilidad, ¿vale? Pero sé qué no hacer, pero no sé qué hacer. O sea, sé lo que no debo convertirme porque no tuve buenos modelos, pero no sé a quién mirar que me diga, vale, puede que este sea el camino. Ojo, trato de educarme y todo, pero también pasa otra cosa. Cuando estoy con mis compañeros cis y tal, cuando hacen algún comentario, me quedo y digo, a ver, ¿tengo que intervenir? ¿Tengo que educar? ¿Realmente esta es mi posición? ¿O sencillamente, sabes, como lo dejo ser un poco? Es esa un poco mi dicotomía, la verdad. Gracias. Claro, eso me parece la gran pregunta, ¿no?
Es muy interesante también, ¿no? O sea, me parece como súper interesante la rendija que abre lo trans, ¿no? En la propia masculinidad y feminidad, ¿no? Porque de pronto hay como una suerte de alguien que ha vivido, ¿no? en dos mundos, ¿no? Y como ha vivido, se trae una parte de uno, ¿no? Intenta encajar en el otro, ¿no? Y eso, claro, esa suerte de lugar híbrido, ¿no? De lugar, de un limbo, ¿no? Casi de un no lugar, genera todas estas preguntas, ¿no? Genera todos estos lugares de, claro, ¿a quién quiero parecerme, no? No quiero parecerme a yo qué sé, claro, voy a sonar super boomer, a Arnold Schwarzenegger, ya no, nada, Vin Diesel, ¿no? Sí, bueno, Vin Diesel, el que sea. No, igual no quiero parecerme a esa persona, ¿no? Aunque probablemente a veces sí haya querido porque a quien se desea es a esa persona, ¿no? Y las personas estamos atravesadas por deseos, ¿no? Y es así. Entonces, ¿cuál es el otro modelo? Yo creo que en realidad el tuyo, ¿no? Encontrar tu modelo, ¿no? ¿Quién eres tú? Sin una referencia es también una forma, ¿no? De crear un espacio propio, ¿no? Un lugar en el que tú estás construyendo desde tu sensibilidad. Tu sensibilidad no la tiene Vin Diesel, ni la tiene otro hombre, ni la tengo yo, ¿no? Entonces, construir desde esa sensibilidad es ya hacer una propuesta dentro de esos espacios cis también, ¿no? No como estar todo el rato con tu amigo enfadado, ¿no? Porque no usa la E, ¿no? Que sería una forma de decir, mira, no estoy en la amistad para esto, pero sí desde darle tu punto de vista, ¿no? En plan, no, yo creo que aquí lo que falta es sensibilidad, ¿no? Yo creo que aquí no lo estás mirando desde este prisma y queriéndolos igualmente, porque tenemos también que querer a la gente que es nuestra amiga y que siente cosas a veces distintas, aunque sean erróneas, ¿no? Y es verdad lo de los referentes porque no hay, ¿no? Ahí la derecha nos ha hecho así, ¿no? Dice Alicia Valdés que nos ha comido la tostada, ¿no? O sea, me encanta esa expresión, ¿no? Como que ya dos nos ha comido la tostada y han sido capaces de generar de manera muy simple, ¿no? Con un palo y una escoba, ¿no? O sea, una escoba y un trapo, generar un lugar aspiracional, ¿no? Completamente vacío. Pero es verdad que desde lugares más progresistas, por esta idea de que los hombres dicen eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Y cuando se ocupan de esto es desde un lugar muchas veces o académico o de superioridad moral, ¿no? O de distancia o de no me mojo, ¿no? No tengo nada que ver. Es que piénsalo, no hay nadie. ¿Qué tipo, ¿no? de hombre queremos ser, ¿no? Pues bueno, haciendo camino. Con uno mismo, si por el momento no hay referentes, ¿no? Uno tendrá que hacerse su propio referente. Doncs moltes gràcies, A ti, Xavi. Roi, molt interessant, gràcies. Moltes gràcies, Xavi. Moltes gràcies, Roi. Em quedo amb la idea de l'escena de dos homes al volant, mirant-se, i com hem de treballar el vincle entre aquestes dues mirades per poder transformar. Ara sí, farem una pausa de 20-25 minuts per esmorzar i poder comentar tot això que hem après i hem escoltat durant aquesta estona. Fins després, no marxeu.